Gracias por estar acá. De verdad que me da mucho gusto contar con ustedes, contar con su participación. Gracias a nuestros representantes y coaches, Mónica, Diana, Lois. No sé si Virusa tuvo la oportunidad de conectarse. Creo que no, porque creo que tenían compromiso a esta hora. Pero que bueno, me da mucho gusto que estén acá. Gracias a los amigos que nos visitan también de fuera de las fronteras de México. De verdad que es una bendición contar con esta tecnología y tener la oportunidad de traspasar las fronteras de manera virtual. Bien, para quienes no me conocen, mi nombre es Rubén Mora, soy director de RMS Trainer, tengo la bendición de dirigir esta empresa y pues nos dedicamos a la capacitación y formación del talento humano, en este caso para el fitness y para todo lo que corresponde al mundo de los gimnasios. Carla, soy la única. Tienes que tocar la pantalla y habilitar el audio. A la izquierda te aparece un micrófono. Ok. Sigue entrando gente. Muy bien, vamos a comenzar entonces, porque quiero que podamos estar tranquilos y no limitados por el tiempo. Bien, entonces esta primera ponencia que vamos a tener se trata acerca de el core, precisamente, que es una, no digamos que es un tema trivial, es muy importante realmente, y no hay suficiente información al respecto, o tal vez no todos la manejamos de la misma manera. Yo también fui de aquellos que hacían clases interminables de abdominales, donde eran 45 minutos de hacer abdominales. Estoy hablando del aeróbics de los 90. Era un gran error con lo que conocemos ahora. Sin embargo, pues así hacíamos las cosas. Lamentablemente, déjame moverme, no, para acá, para que nos... Aquí. Y ahora hay mucho estudio y mucho conocimiento acerca del fortalecimiento de esta zona, ¿ok? Entonces, nuestra primera ponencia de este simposio virtual internacional corresponde a Core de la teoría a la práctica, estudio anatómico y funcional de la zona media y diferentes modelos de entrenamiento. ¿Ok? Comenzamos entonces. Tienen allí en la presentación un breve resumen curricular, no voy a hablar de eso ahorita. Ya ustedes mañana cuando tengan este PDF, pues pueden checar algo si lo desean. Eso es lo de menos. Bien, ¿de qué vamos a hablar este día? Vamos a hablar acerca de las diferentes definiciones que hay de la zona media y entender qué es el core. Vamos a conocer la anatomía del core, los músculos implicados en generar o contrarrestar movimientos. Y vamos a conocer diferentes modelos de entrenamiento de esta zona del cuerpo. Muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar a definir qué es el core. El core o complejo lumbopélvico o zona media, como también lo podemos conocer, puede ser descrito como una caja muscular conformada por los músculos ubicados entre la cintura escapular, que son los dos hombros, y la cintura pélvica. Representan un cilindro que abarca la región anterior, es decir, la parte de adelante del cuerpo, posterior, la parte de atrás, la espalda, y los laterales del tronco. Entonces, haz de cuenta que tienes como un tubo, ¿no? Esto es tu core. Tenemos una parte de adelante, tenemos una parte de atrás, tenemos los lados, tenemos un techo y tenemos una base. Y dentro de esto está la columna. ¿Ok? Se suman a estos músculos los glúteos y los cuádriceps como complementarios y conectores con las extremidades. Y de eso ya vamos a hablar ahorita en mayor profundidad. Vamos a ver algunas definiciones de core. El Colegio Americano de Medicina Deportiva, o ACSM, en su artículo Core Training, definen el core como toda el área del torso, entre las articulaciones esféricas de los hombros y las caderas. Entonces, si no vemos por delante, podemos decir que es un rectángulo que hay entre tus dos hombros y tus dos caderas. ¿Ok? Luego, Willardson también ofrece una definición propia. Te voy a hablar de algunos autores que han estudiado mucho este tema. Willardson define la anatomía del core como la región del tronco que incluye partes del esqueleto, es decir, la caja torácica, la columna, como estructuras rígidas, huesos, la cintura pélvica y la cintura escapular.
Tejidos pasivos asociados, es decir, ligamentos y cartílagos que forman parte de las articulaciones, y los músculos activos que causan, controlan o evitan el movimiento en esa región del cuerpo. Entonces ya comenzamos a ver una definición un poquito más clara al decir que estamos hablando de que los músculos pueden producir, controlar o evitar el movimiento. El core se define entonces como el conjunto de estructuras osteoarticulares y musculares reguladas por el sistema de control motor para mantener o recuperar una posición determinada. Ya por aquí comienza a meterse entonces el sistema nervioso también en esto. Contreras clasifica el core en músculos internos y externos. El core externo incluye... Juan Manuel, no logro entrar. A ver, Juan Manuel. Vamos a enviarte otra vez, perdón. Que me interesa que estén todos, pero no sé qué le pasa a Juan Manuel que no ha podido entrar. Ahí está. Vamos a ingresar a estos dos amigos. Mauricio ya está, César también. Muy bien. Decíamos entonces que Contreras clasifica el core en músculos internos y externos. El core externo incluye los músculos más grandes como el recto abdominal, los oblicuos internos y externos, el erector de la columna o los erectores espinales, el glúteo mayor, el dorsal ancho, el cuadrado lumbar y el psoas. Estos músculos son los principales responsables de producir y resistir el movimiento. Los músculos del core interno forman un cilindro que se contrae justo antes y durante el movimiento de la extremidad, es decir, de las piernas o de los brazos. ¿Ok? Vamos a ver qué están comentando por acá. Ok. Para proteger la columna mediante la presión intraabdominal. Estos músculos del core interno consisten principalmente en el multifidus, en la parte posterior. Vamos a ver todos esos musculitos ahorita, ¿ok? El transverso del abdomen en la parte frontal y en los lados, el diafragma en la parte superior y los músculos del piso pélvico en la parte inferior. Entonces ya aquí comenzamos a tener un poquito más de claridad en cuanto a la musculatura que compone esto que llamamos core. ¿Ok? Michael Boyle, el padre del funcional moderno, se acerca mucho a la definición de Contreras y nombra casi los mismos grupos musculares, incluyendo además los isquiosurales, es decir, músculos que van desde la pelvis, desde el isquion hasta la tibia, y los grupos rotadores de cadera. Estamos hablando del músculo piramidal, del glúteo mediano, glúteo mayor. Boyle nos habla de que cualquier entrenamiento que trabaje los abdominales, las caderas e incluso los estabilizadores escapulotorácicos puede considerarse entrenamiento de la zona media o core. Para Michael Boyle, los músculos que incluyen el core son el recto del abdomen, que es un músculo abdominal, el transverso del abdomen, también es un músculo abdominal, los multífidos, que son músculos en la espalda, el cuadrado lumbar, los erectores de la columna o erectores espinales, que son músculos que están en la espalda, obviamente, y en cierta medida glúteos, isquiosurales y grupos rotadores de cadera que cruzan la articulación de la cadera. ¿Ok? Y además de todas las definiciones, yo me voy más con esta última, donde algunos autores van más allá e incluyen la musculatura de los hombros, piernas y brazos dentro del core en relación a la importancia de este en la transferencia de fuerza entre segmentos corporales. Entonces, el core, como ya hemos visto, corresponde en primer lugar a todos los músculos superficiales y profundos que se encuentran ubicados entre los hombros y las caderas. La mayoría de autores sugiere ese rectángulo, ¿ok? Sin embargo, a ver, Carla volvió a ingresar. Sin embargo, algunos de ellos limitan la acción del core a la pelvis y a la cintura escapular solamente. En mi opinión, desde mi experiencia práctica y tomando en cuenta toda esta teoría, yo considero que al core también se suman, como decía Michael Boyle también, los glúteos como músculo que ayuda a transferir la fuerza del tren inferior al tren superior, la banda iliotibial, glúteo mediano en la porción lateral y en la región anterior los cuádriceps también. ¿Ok? Si tú estás en una plancha baja en apoyo de codos, por ejemplo, y tú no contraes los glúteos y los cuádriceps, la cadera se cae. Si tú estás en una plancha lateral y no contraes la banda iliotibial y el glúteo, la cadera se cae. Entonces, necesitas de la participación de esa musculatura también, aunque no necesariamente
esté implícita en el movimiento. Entonces, son músculos que ayudan e intervienen en la estabilidad del core para que tú puedas producir movimiento o en este caso contrarrestarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora del sistema de estabilización espinal, es decir, de qué depende la estabilidad de la columna. Fíjate. El sistema de estabilización espinal consiste en la interacción de los siguientes elementos, y ya lo mencionaba alguno de los autores anteriormente. El control neural, es decir, todo el sistema nervioso y propioceptivo que te ayuda a identificar los cambios de postura y qué músculos debo contraer para sostener y mantener esa postura. Un sistema pasivo relacionado a huesos y ligamentos, y un sistema activo que en este caso serían los músculos que se van a encargar de mover o de limitar el movimiento. ¿Ok? Fíjate que en ocasiones, me imagino que les ha pasado a ustedes, hay personas que tú les dices que contraigan un músculo, la persona identifica cuál es ese músculo, pero no logra contraerlo, ¿no? Tal vez los elementos neurales y propioceptivos no están completamente conectados y no hay motoneuronas que inerven esos músculos porque la persona no está acostumbrada a trabajar esa musculatura y no tiene idea de cómo contraerla. ¿Ok? Entonces, fíjate, para que tengamos una idea un poquito más clara. La columna, tal como su nombre lo dice, es una columna, ¿no? Es una torre, así como esto que vemos acá. Eso acá es una torre telefónica. ¿Ok? Déjame. Ok, ahora sí puedo usar el... Esto acá es una torre telefónica. ¿Sí? Esto que ves acá. La columna es la única estructura de la naturaleza que tiene dos cualidades diferentes y que la hacen única. Para que esta torre tenga estabilidad, primero necesita ser sólida, o sea, hecha de tubos, ¿no? de un material resistente, fuerte. Si esta torre fuese de un material diferente, se cayera. Entonces, para que una estructura sea fuerte, en principio debe ser sólida y el material de que esté hecho de mucha resistencia. Por el contrario, ahora se entró Juan Manuel, qué bueno. Por el contrario, si tú ves una estructura que es muy flexible, pues va a carecer un poquito de fuerza. Por ejemplo, una rama de un árbol o un árbol de bambú es muy flexible y no tiene mucha fuerza, no puede soportar mucha presión porque va a ceder y se va a fracturar. Por el contrario, las estructuras que son muy firmes y muy sólidas carecen de flexibilidad y si se mueven demasiado, se fracturan, como sucede con las estructuras de los edificios. ¿Okay? La columna es la única estructura en la naturaleza que puede ser fuerte y flexible al mismo tiempo. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, estamos haciendo la analogía de cómo los músculos del core ayudan a estabilizar la columna. Supongamos que esto que está aquí son tus músculos abdominales. Esto que está aquí son tus músculos en la espalda. Y esto que está aquí son los músculos en los lados del cuerpo. Estamos hablando de oblicuos, glúteo mediano, bandillo tibial, es decir, todos alan en diferentes direcciones para mantener la estabilidad y la postura correcta de la columna en dependencia de lo que tú estés realizando. ¿Ok? Entonces, la estabilidad de la columna no solo depende de los ligamentos y huesos, que es el sistema pasivo, sino también de una apropiada sincronización del control neural y la musculatura. Es decir, pienso que quiero contraer y mi músculo responde contrayéndose. ¿Ok? Que en este caso sería el sistema activo. En condiciones normales, los tres subsistemas trabajan en armonía y proporcionan la estabilidad mecánica necesaria. Los diferentes componentes de la columna espinal generan información sobre el estado mecánico de la columna vertebral. Es decir, todo el conjunto de nervios que viajan a través de la columna no solamente inervan músculos, sino que también se encargan de determinar el nivel de tensión que cada músculo tiene que realizar en función al movimiento o al pequeño movimiento que cada una de las vértebras realiza. Entonces, en este caso, la información que envía el sistema nervioso tiene que ver con la posición, la carga y el movimiento de cada vértebra de manera dinámica. El sistema neural calcula la estabilidad necesaria y genera el patrón muscular adecuado para cada movimiento. Entonces,
Cuando una persona no está acostumbrada a entrenar o no está acostumbrada a contraer esta musculatura, difícilmente va a poder sostener posturas. Entonces, es esa gente que va a hacer un remo inclinado, por ejemplo, y tiene la espalda curva, y tú le dices, pero saca pecho, pero ala los hombros hacia atrás, pero ombligo adentro, pero saca la cadera. O sea, tú le dices la información, la persona puede que la procese aquí, pero esa información no llega a los músculos porque la persona no sabe cómo contraer esa musculatura. ¿Ok? Un concepto que destaca en la literatura científica cuando hablamos de estabilidad del core es el de estabilidad proximal para movilidad distal. Cuando hablamos de proximal y distal, hablamos de la ubicación de los segmentos y las estructuras con respecto al centro del cuerpo. Lo que está más cerca del cuerpo, de la columna, por ejemplo, es proximal y lo que está más lejos es distal. Entonces, este concepto indica que la estabilidad proximal o central es necesaria para adquirir y optimizar una correcta movilidad periférica, haciendo referencia a la importancia de una correcta estabilidad lumbopélvica en la transmisión de fuerzas entre segmentos corporales. Esta cita nos sirve para comprender la función del core, la cual consiste en, abro comillas y por eso lo puse así, resaltado grandote, la función del core es controlar la posición del tronco en estático y durante el movimiento, con el objetivo de conseguir una óptima producción y transferencia de fuerzas durante actividades funcionales, siendo la base para el movimiento del tren superior y el tren inferior. Entonces, si la columna está estable, las piernas y los brazos pueden moverse y pueden ejercer con libertad la acción. ¿Qué es lo que hacen las máquinas y los aparatos, los bancos? ¿Sí? Tú puedes levantar el peso que mueves en press banca porque estás apoyado sobre el banco. Si tú pusieses ese peso en el aire, por ejemplo, y estás parado y tratas de empujarlo, probablemente no vas a poder mover la misma cantidad de peso porque no vas a tener ese soporte que te brinda el banco, que es lo que debería brindarte tu core. ¿Ok? Bien, hablemos ahora un poquito acerca de la anatomía del core y los músculos implicados en generar o contrarrestar movimientos. El core o la columna puede realizar movimientos varios, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y en función de la dirección a donde se dirige, se relaciona con un plano, con un eje y se activan ciertos grupos musculares. Entonces, en el caso del movimiento de ir hacia adelante, cuando hacemos un crunch, por ejemplo, hacemos un movimiento que se llama flexión en el plano sagital. ¿Quiénes son los responsables de hacer ese movimiento? El recto abdominal, que son esos que están acá, los famosos cuadritos, ¿sí? Los oblicuos, tanto interno como externo. Se habla de oblicuo externo porque está más superficial, más cerca de la piel, y el interno está debajo, que es este que está acá. ¿Ok? Estos músculos son los responsables de realizar la flexión de la columna en el plano sagital. Ahora, el retorno de la flexión es la extensión. Y en este caso, el responsable de realizar la extensión en el plano sagital igual son este grupo de músculos que se llaman erectores espinales. ¿Ok? Y estamos hablando entonces, te dije que te los iba a comentar. Estos musculitos que ves acá como entretejidos son los multífidos. Ellos se encargan de producir movimientos hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás de las vértebras en porciones muy pequeñitas. Tenemos también todo este grupo de erectores espinales, que es el dorsal largo, el iliocostal, el espinal y así una cantidad de músculos, todos estos, ¿okay? Que se encargan de extender la columna. También intervienen allí en la extensión de la columna los glúteos y en la extensión de la cadera también. ¿Ok? Entonces, los responsables de realizar la extensión del tronco en el plano sagital son estos músculos que te acabo de mencionar, erectores espinales. Luego tenemos otro movimiento y lo vamos a hacer en el plano frontal, es decir, en esta dirección, así. Hablamos de inclinación. Cuando llevamos el cuello hacia un lado, estamos inclinando. Cuando llevamos el tronco hacia un lado, estamos inclinando. ¿Ok? Los encargados de hacer este movimiento son también, en parte, los oblicuos, también en parte el cuadrado lumbar
que es este musculito que ves acá, aquí, cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar. Su función es elevar la cadera lateralmente o llevar el tronco hacia los lados. ¿Okay? Y también a nivel profundo hay una serie de músculos que se van a encargar de intervenir en los movimientos laterales de la columna. Y son los músculos que corresponden al core interno. Recuerda que hablamos de eso hace ratito. Tenemos entonces el psoas mayor, que es este músculo que está acá. Es un músculo muy fuerte, psoas mayor y psoas menor. Ese músculo se inserta en el fémur. Ese es el fémur, esa es la cabeza del fémur, ese es el cuello del fémur. Y es un músculo que flexiona la cadera. Es un músculo tan fuerte que cuando está acortado o atrofiado, por obviamente falta de actividad física y mantenimiento de posturas inadecuadas durante mucho tiempo, este músculo inclusive puede degenerar la postura, es decir, hacer que la columna, las personas que tienen así la cadera en retroversión, que parece que no tuviesen pompa, que la cadera está como hacia adelante y la espalda baja se ve muy redonda, tienen generalmente el psoas acortado, tal vez porque pasan mucho tiempo sentadas o parte de su trabajo diario es estar sentado o de pie en una posición inadecuada. Y el ilíaco, que es ese musculito que está acá, que también se une y ayuda a todo lo que es los movimientos laterales y de flexión de cadera. ¿Ok? Bien. Seguimos. Luego tenemos otro movimiento que puede hacer el core y son las rotaciones, rotación de tronco, ¿no? Como este twist ruso que estás viendo acá. Y ese movimiento se realiza en el plano transversal. ¿Quiénes son los responsables? Nuevamente los oblicuos, el recto abdominal también participa. También participan allí el cuadrado lumbar, también participan los músculos erectores espinales, pero más los oblicuos. ¿Ok? Bien. Ahora, habíamos dicho que el core era un cilindro, ¿no? Como te acabo de mostrar el bote ahorita, que tiene un techo, tiene unas paredes laterales, una adelante, a los lados, otra atrás y un piso. El techo de nuestro core es el diafragma y es este músculo que parece un paraguas que está acá. Es un músculo respiratorio muy fuerte y muy importante. Él nos ayuda a dividir la cavidad abdominal de la cavidad torácica. En la cavidad torácica, como sabes, está el hígado, está... no, el hígado no, mentira. En la cavidad torácica están los pulmones y el corazón. El hígado está por acá, abajo, en la cavidad abdominal. Y él va a evitar que haya comunicación en estas dos zonas, ¿ok? Él va a ayudar precisamente a producir lo que se conoce como presión intraabdominal. Haz de cuenta que tenemos un globo. Dije que lo iba a buscar y no lo busqué. Tenemos un globo. Si yo espicho el globo en la mitad, el aire va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo, ¿cierto? Si el aire trata de ir hacia arriba, va a ser detenido por el diafragma, porque anatómicamente está esa estructura que evita que la presión se dirija hacia arriba. Entonces, si la presión no puede ir hacia arriba, ¿hacia dónde va a ir? Hacia abajo. Y hacia abajo tenemos un grupo de músculos que se llama el suelo pélvico, ¿okay? O los músculos pubococcígeos, que ya los vamos a ver. Y su función es muy importante porque se trata de controlar la presión intraabdominal, evitar que se escape y generar la estabilidad de la columna. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros respiramos profundo y contraemos el abdomen, estamos generando presión intraabdominal. Y esa presión ayuda a estabilizar internamente la columna. ¿Ok? Tenemos también acá entonces los lados de este core, que en este caso a nivel profundo vienen siendo el transverso abdominal, que es este músculo que está aquí, que no se ve porque es el más profundo. El transverso es así, mira, recorre todo esto. Todo esto. Haz de cuenta que es una faja que tenemos, que no, abarca por los lados, por delante y por detrás. Es una faja natural que todos tenemos. Por eso cuando veo a gente con faja, personas que van a entrenar con faja, ¿no? No puedo evitar pensar el error que están cometiendo porque nosotros tenemos nuestra propia faja que se va a encargar de ayudarnos a generar esa presión intraabdominal y a mantener la estabilidad de la columna y es precisamente el transverso.
¿Ok? Entonces quiero que hagamos una práctica pequeñita. Les voy a pedir por favor que ahí donde están se coloquen de pie. Voy a colocar la vista aquí más amplia de la cámara para poder verlos a todos. Colóquense de pie por favor, frente a la cámara. Vestidos, vístete, vístete. A ver, entonces mira, vamos a comenzar a identificar esa musculatura porque es necesario que lo podamos hacer para verle una utilidad práctica. ¿Ok? Párense allí derechitos. Entonces, primero quiero que imagines que vas a llevar el ombligo hacia la columna. ¿Ok? Haz de cuenta que te ponen una faja y te alan hacia atrás, como si te pusieran un corsé, una faja, ¿no? Entonces, primero, allí, lleva el ombligo hacia la columna, mete el ombligo hacia adentro tanto como puedas. Excelente, Lois. Los estoy viendo, aquí los estoy viendo a casi todos. Ahí no te veo, Juan, porque estás muy vestido, muy arropado. Entonces, vamos a llevar el ombligo hacia la columna. Muy bien, relajo. Una vez más. Respiro. Inhalo y al exhalar, ombligo hacia la columna. Mételo hacia adentro. Ok, manténlo allí. La idea es que puedas continuar respirando a pesar de hacer ese movimiento. Ahora quiero que imagines que vamos a llevar el ombligo no solamente hacia la columna, sino que lo vamos a subir hacia la garganta. ¿Sí? Entonces, ombligo hacia adentro y luego hacia arriba. Y deberías sentir cómo aquí a los lados del tronco y en la parte posterior hay una contracción, como si te alaran las costillas hacia arriba. Si estás sintiendo eso, es que estás sintiendo la activación, la activación del transverso. ¿Ok? Entonces, vamos a practicar nuevamente. Me está llegando un mensaje acá. Ok. Vamos a practicar nuevamente. Ombligo a la columna. Lo llevo a la garganta y mantengo la contracción. Entonces, debo sentir un dolorcito así por las costillas, por delante o por detrás. Allí ya estamos reconociendo la activación del transverso. ¿Ok? Ahora, voy a volver a cerrar la pantalla esta maximizada. Los dejé de ver a todos. No se sienten, manténgase allí. Ahora, tenemos también, tenemos también lo que les había dicho, la musculatura del suelo pélvico, ¿sí? Que son estos músculos que están acá, que corresponde a la parte de abajo, al suelo de ese cilindro, ¿no? Estos músculos pubococcígeos se contraen de una manera muy particular. A las chicas les es más fácil que a nosotros los hombres. Sin embargo, hay una analogía muy fácil que podemos hacer para identificar esta musculatura. Todos alguna vez en la vida hemos tenido ganas de orinar y de pronto tuvimos que parar el chorrito, ¿no? No quiero saber la circunstancia, si fue que te iban a echar agua si no te le echaron a tiempo, o te dijeron que por ahí no pasaba la policía y pasó, o el árbol no era tan ancho como tú pensabas. El hecho es que, pues, tuviste que parar el chorrito, ¿no? Entonces, quiero que allí donde estás, ¿ok? Bien, allí donde estás, mueve tus brazos hacia arriba y hacia abajo, fuerte, lo más fuerte que puedas. Hacia arriba y hacia abajo. Eso, mueve tus brazos. Muy bien. Eso. ¿Qué sientes en tu cuerpo? Tu columna como que pierde mucha estabilidad, ¿no? Ok. Ahora, vamos a activar el transverso. Ombligo adentro, a la columna. Ombligo a la garganta. ¿Sí? Y ahora, para el chorrito. Imagina que estás orinando y para el chorrito. Y vas a sentir como desde la parte baja del vientre, el abdomen, tu espalda, todo se contrae. Muy bien. Relaja una vez más. Muy bien. Otra vez. Inhalo. Y al exhalar, ombligo a la columna. Llévalo a la garganta. Para el chorrito. Y ahora mueve los brazos. Mantén esa contracción. Que nada se afloje. Eso. Transverso activo. Suelo pélvico activo. Mueve los brazos. Mira, César se ve diferente. Se mueve menos. Víctor también se ve diferente. Si se dan cuenta como enseguida le damos mucha estabilidad a la columna cuando generamos esta presión intraabdominal. Entonces, de esto se trata la presión intraabdominal precisamente. De contraer toda esta musculatura para que la columna tenga sostén, se mantenga estable.
No todo el tiempo, obviamente, ya pueden sentarse, gracias. No todo el tiempo, obviamente, yo voy a utilizar la musculatura de esa manera. Hay diversas formas de activar la musculatura del core. Sin embargo, esta es una manera bastante sencilla. Cuando vamos a hacer una plancha baja, por ejemplo, como la imagen que vemos aquí, la idea es que tú puedas reclutar toda esa musculatura para darle estabilidad a la columna y que realmente los músculos cumplan su función. Cuando tú ves a una persona que hace una plancha como esta y la persona manifiesta que le duele la espalda, quiere decir que la columna está perdiendo soporte y no está contrayendo todos estos músculos que mencionamos, que le ayudan a dar estabilidad a esta estructura. ¿Ok? Bien. Ya entendiendo la función del core, entendiendo qué músculos participan, vamos a hablar un poquito acerca de los modelos de entrenamiento que podemos utilizar para el entrenamiento de la zona media o core. ¿Ok? Vamos a ver propuestas de entrenamiento para diferentes niveles. Fíjate, para entrenar la musculatura que compone el core, podemos seguir la progresión propuesta por Hibbs, que es un autor que estudió bastante el funcionamiento de la columna y de toda esta musculatura. Dentro del entrenamiento del core debemos tener en cuenta qué objetivo tiene el programa de entrenamiento empleado, si se trata de incrementar la estabilidad o la fuerza central. Una vez determinado nuestro objetivo, orientaremos el entrenamiento de una forma específica y ofreciendo un estímulo determinado, con el objetivo de mejorar la alineación postural, reducir la incidencia de lesiones, así como de aumentar la fuerza, por ejemplo, y mejorar la transferencia de esta fuerza con la finalidad de optimizar el rendimiento deportivo. Entonces, a diferencia de lo que la gente cree, no trabajamos el core para quitarnos la pancita. No trabajamos el core para que salgan los cuadritos. Trabajamos el core para mejorar la alineación postural, reducir lesiones, sobre todo a nivel lumbar, mejorar la fuerza con que estos músculos participan y esa fuerza se va a traducir en mayor estabilidad para tener mayor empuje o mayor tracción o mayor potencia en el caso de las extremidades y que eso se transfiera en el caso de las personas que practican deporte, se transfiera a un mejor rendimiento deportivo. ¿Ok? Entonces, ya por aquí comenzamos a desmitificar algunas cosas. ¿Sí? Por consiguiente, entre las maneras de entrenar el core no está precisamente hacer crunches. ¿Ok? Fíjate, nuestra propuesta se centra en un entrenamiento que integre el trabajo de la estabilidad con el entrenamiento de fuerza, trabajando de manera específica, estática y dinámica, e incluyendo ejercicios en los que el core se ha trabajado como vía de transmisión de fuerzas y corrección de la higiene postural. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una lagartija, un push-up, necesariamente yo tengo que lograr que la persona antes haga una plancha bien y sepa cómo controlar esa musculatura para que esto que está haciendo esta chava aquí en la imagen se mantenga, esta alineación. ¿Sí? Que mi columna esté estable con la activación de esta musculatura, que mis glúteos estén contraídos, que mis cuádriceps estén contraídos, para que la persona tenga la estabilidad necesaria para que los brazos puedan empujar y hacer el push-up o la lagartija. Muchas veces pretendemos que nuestros clientes hagan lagartija sin un fortalecimiento adecuado del core y sin el reconocimiento de cómo contraer los músculos que le dan estabilidad a la columna y a las estructuras cercanas. ¿Ok? Y el tema de la higiene postural también tiene que ver porque cuando las curvas de la columna se mantienen estables y la musculatura está de forma adecuada, sí, fortalecida y se contrae de forma adecuada, la postura es correcta. Cuando vemos deficiencias posturales y desviación y trastornos posturales en la columna, podemos pensar que tal vez hay músculos que están más débiles que otros o inclusive pensar que algunos pueden estar más fuertes que otros. ¿Okay? Por eso tenemos que ver una visión 3D del core. El core no es solamente los abdominales, son todos estos músculos que te acabo de mencionar. ¿Ok? Entonces, fíjate, tenemos acá un gráfico. Recuerden que yo mañana les voy a pasar esta presentación en PDF para que la tengan y esta lámina está allí también, obviamente, donde vamos a identificar, en primer lugar, para poder entrenar el core, ¿qué tenemos que hacer? Primero, identificar debilidades en la estabilidad o fuerza del core. ¿Sí? O sea, es como que tú vayas al médico y tú le digas, doctor, deme un medicamento. Él te va a decir, ¿pero para qué? ¿Para qué enfermedad? No, deme un medicamento que yo quiero un medicamento para estar sano.
Sí, pero ¿qué enfermedad tienes? Si no sé qué enfermedad tienes, no sé qué medicamento te voy a mandar. ¿Y cuál sucede con el entrenamiento del core? Yo tengo primero que identificar qué deficiencia tiene la persona, si es una deficiencia de estabilidad o de fuerza, y en consecuencia proponer el entrenamiento. El core, a diferencia de lo que se cree también, es un grupo de músculos que se fatigan muy rápidamente. No tenemos que hacer abdominales todos los días. Hay diferentes formas de fortalecer el core sin hacer un solo crunch. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, una vez que logremos identificar las habilidades que existen en el core, a través de algunos test que ya vamos a mencionar, vamos a determinar si lo que la persona necesita es estabilidad o si lo que necesita es fuerza. Y eso va a depender de qué? De lo que practique la persona. Si es un deportista, probablemente va a necesitar más fuerza que estabilidad. Si es una persona que trabaja sentada, por ejemplo, y hace actividades repetitivas diariamente, está en una línea de producción en una empresa o está parada detrás de un mostrador 8 o 10 horas al día, entonces tal vez esa persona va a necesitar más estabilidad, más que fuerza. ¿Ok? Entonces, en el caso de que la persona necesite estabilidad, la recomendación es, en primer lugar, no añadir peso, ¿sí? Y generar ejercicios o movimientos estáticos o muy lentos, porque me interesa que la persona aprenda correctamente a contraer esa musculatura para que eso le permita generar la presión intraabdominal necesaria que le dé estabilidad al core. ¿Ok? La idea es que yo pueda incrementar el umbral de entrenamiento. ¿Ok? O sea, el umbral de resistencia muscular, de reclutamiento y de sincronización de patrones. Es decir, incrementar el control del core, que la persona reconozca qué músculos debe contraer. ¿Ok? Esto se logra con un incremento de la resistencia muscular, un incremento de la estabilidad y necesariamente eso no va a representar una evidencia directa en la mejora del rendimiento, porque estamos buscando no fuerza, sino estabilidad. ¿Ok? Entonces, en el momento en que yo incremento la resistencia muscular y la estabilidad, desciende el riesgo de lesiones en tren inferior y en tren superior. Y, por añadidura, mejora la alineación postural. ¿Ok? Entonces, más allá del aspecto estético de sacar cuadritos o de reducir cintura, tenemos que pensar en esto. Mejora de la alineación postural, porque la persona va a dormir mejor, va a ser más eficiente en su trabajo. O sea, estamos hablando de una funcionalidad del entrenamiento. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me funciona? ¿Ok? Ahora, en el caso de que si la persona sea un atleta o sea una persona que requiera cierto rendimiento deportivo, sí tenemos que pensar en desarrollar la fuerza del core para tener un alto umbral de entrenamiento. Es decir, que la persona soporte cargas y tenga un nivel de potencia mayor en esta musculatura. Entonces, en este caso, luego que pasamos de esta etapa, sí podemos pasar a esta, no hay problema. No va a suceder en una semana, ni en 2, ni en 3 meses. Tal vez pase más tiempo. Pero en este caso podemos añadir peso y resistencia a los ejercicios y hacer ejercicios dinámicos. En este caso vamos a realizar movimientos. No estamos buscando estabilidad, sino que estamos buscando fuerza. ¿Ok? Ahora, hay un incremento de riesgo de lesión cuando la carga de trabajo es muy elevada, ¿sí? Y la persona no tiene previamente esto, la estabilidad, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a pensar en ejercicios específicos, funcionales, y que pueda familiarizarse la persona con los gestos motores que realiza, en este caso, en el deporte. ¿Ok? Esto va a provocar, obviamente, una hipertrofia de la musculatura. O sea, vamos a desarrollar la sección transversal de los músculos. Aunque no estamos buscando que se vean los cuadritos, se va a desarrollar. Y si hay un porcentaje de grasa bajo, probablemente se van a ver. ¿Ok? Va a haber también una mejora en la activación neuronal del umbral de movimiento. Hay un incremento en la gestión de fuerzas, es decir, como el core es más fuerte, más estable, más sólido, esa fuerza se transfiere como estabilidad para que los segmentos, en este caso brazos y piernas, puedan ejercer fuerza de mejor manera. ¿Ok? Hablamos que también hay un incremento de la rigidez muscular, es decir, el tono muscular aumenta, son músculos más fuertes. ¿Ok?
Hay un incremento entonces en la fuerza del core. Y eso indudablemente se traduce, vamos a moverlo aquí, en una mejora del rendimiento, sea aumento de la fuerza, aumento del lanzamiento, aumento en la velocidad, aumento de la agilidad, es decir, aumento en las diferentes capacidades que el cuerpo puede desarrollar o los diferentes movimientos que la persona puede desarrollar gracias a la activación de esta musculatura estabilizadora. ¿Ok? Bien, entonces fíjate, habíamos dicho que lo primero que tenemos que hacer era evaluar, ¿no? Y determinar qué necesita la persona. Entonces, mediante la evaluación de algunos movimientos, podemos determinar las fallas de estabilización o de integración de la musculatura del core. Aquí hay algunos de ellos, no son los únicos, hay más, pero estos son bastante prácticos, útiles y fáciles de realizar. Hay un test que yo publiqué en estos días en el fanpage. No se lo coloqué acá porque si nos ponemos a hablar de todos estos tests, vamos a durar 3 horas. En el fanpage está el test de descenso de piernas juntas que determina el fortalecimiento de la musculatura profunda estabilizadora, en este caso de la zona lumbar. Entonces vamos a conocer con este test el nivel de fortalecimiento y de activación a nivel superficial de recto abdominal, oblicuos, y a nivel profundo de psoas, ilíaco y toda esta musculatura profunda cercana a la columna. ¿Ok? También, por ejemplo, si yo pongo a la persona a hacer push-ups y la cadera se cae, ya yo puedo presumir que el core está débil y que esa persona no está activando de manera adecuada la musculatura para generar la estabilidad necesaria y hacer bien el movimiento. Tenemos también el test de la sentadilla en la pared o squat wall. Hay otro test también que es el test de overhead squat, que con brazos arriba se coloca frente a una pared y la persona tiene que mantener una correcta alineación del cuerpo. Este test de la sentadilla en la pared es un test bastante interesante que me brinda mucha información acerca de la activación o no de cierta musculatura y me permite identificar qué partes del cuerpo son las que necesitan más atención. Tenemos el test de modificación de apoyos en plancha prona, que es también un test que me va a permitir determinar ya de manera más específica y en el caso de la región anterior. El test de descenso de piernas es para la región posterior. Y el test de modificación de apoyos en plancha prona es para la región anterior. Me permite identificar el nivel de activación de pectorales, de recto abdominal, oblicuos y también directamente de glúteos y cuádriceps. Está el test de puente sobre hombros también, donde la persona se acuesta, flexiona rodillas, se eleva la cadera y quitando los apoyos podemos ver si alguna de las caderas desciende o hay tal vez presencia de amnesia glútea, que es un término que acuñó Gray Cook y Michael Boyle, que hace referencia a la incapacidad para contraer los glúteos o uno de los glúteos y permitir que cumpla su papel de transferencia de fuerza del tren inferior, al tren superior. Entonces, el nivel y progreso se va a determinar haciendo reevaluaciones. Es decir, yo hago una evaluación inicial, seleccionas alguno de los test dependiendo del nivel que tenga la persona que estás entrenando y vas a saber, bueno, mira, tiene la pared anterior, la cadena recta anterior débil, o es la cadena recta posterior, o ¿sabes qué? Es una chava que tiene un niño pequeño y se pone siempre la pañalera del lado derecho y el niño lo carga del lado izquierdo. Entonces, su lado derecho carga mucho peso, por consiguiente, el cuadrado, la musculatura lumbar del lado izquierdo está más hipertrofiada que la derecha. Entonces, tengo que tratar de equilibrar el nivel de fortalecimiento de los dos lados de la columna. O sea, es pensar en esas cosas para que el ejercicio realmente cumpla una función y la persona tenga balance y equilibrio en su desarrollo muscular y en su rendimiento también. ¿Ok? Entonces, una vez que yo comienzo a entrenar, tengo que volver a aplicar los test para saber si la persona realmente está recibiendo el beneficio y qué cosas están mejorando y qué cosas necesitan atención. De esta forma, el coach puede orientar de manera precisa el entrenamiento y dirigir el avance de su entreno. ¿Ok? Ahora, ¿de qué factores va a depender este entrenamiento? Vamos a hablar entonces de cómo diseñar las diferentes propuestas de entrenamiento. Fíjate, en función de los objetivos y las necesidades específicas de cada persona,
El diseño del programa para el core puede abordar la resistencia, la hipertrofia, la fuerza, la potencia o acciones deportivas específicas. Entonces te decía, no solamente trabajamos el core para sacar cuadritos, puede haber diferentes objetivos y en función a eso es que se selecciona el tipo de ejercicio y el nivel. Especialmente cuando se siguen las pautas del Colegio Americano de Medicina Deportiva, esa pauta se llama FIT-VP, para la prescripción de ejercicios. ¿Qué significa? En español quiere decir F de frecuencia, I de intensidad, T de tiempo, T de tipo, V de volumen y P de progresión. Eso es lo que significa FIT-VP, que son las pautas para la prescripción de ejercicio. ¿Ok? Entonces, frecuencia. ¿Con qué frecuencia se van a realizar los ejercicios del core? Intensidad, la magnitud de la carga o la dificultad del ejercicio. Tiempo, es decir, cuánto tiempo va a durar ese entrenamiento durante la sesión, durante la semana. Modo de selección de los ejercicios, que es el tipo. Volumen relacionado a la cantidad total de ejercicios que vamos a hacer. Y por último, la progresión, que es la tasa de avance. Entonces, en función de la tasa de avance, los demás factores van a ir modificándose e interrelacionándose. ¿Ok? Vamos a proceder a explicar cada uno de ellos entonces. Tenemos frecuencia. Va a depender del tipo de entrenamiento que haga la persona. Si usa su peso corporal o usa pesos libres o si usa máquinas de gimnasio o si de plano no hace nada. Entonces, una persona que entrena en el gimnasio con pesos libres, mancuernas, pesas rusas y hace ejercicio funcional con su propio cuerpo, va a necesitar tal vez menos atención en el entrenamiento del core y no hace falta entrenarlo todos los días. Con que yo lo entrene 2 días a la semana es suficiente. Por el contrario, si una persona que entrena, pero entrena solamente máquinas de gimnasio, es decir, hace trabajo con aparatos, con pesas, pero en este caso, donde la máquina o el aparato le brinda la estabilidad que necesita, probablemente va a requerir un poquito más de atención en el trabajo de fortalecimiento específico del core y entrenar tal vez 3 días a la semana. ¿Ok? Intensidad. Esta va a depender del tipo de ejercicios que se realicen, si estos son dinámicos o estáticos. ¿Qué ejercicios estáticos conocemos? Por ejemplo, la plancha baja en apoyo de codos es un ejercicio estático, ¿sí? Pero, por ejemplo, hacer un bear dog es un ejercicio dinámico, ¿ok? Entonces, en ejercicios dinámicos vamos a hacer 2 a 4 series o inclusive 6 series de 12 a 15 repeticiones, no más, ¿ok? Hacemos 12 a 15 repeticiones, descansamos 20, 30 segundos y hacemos 12 o 15 más, dependiendo del grupo muscular que estemos trabajando y de la intención del entrenamiento, de la complejidad del ejercicio, si manejo carga o no, ¿ok? Y en el caso de que el trabajo sea isométrico, es decir, estático, vamos a hacer igual de 2 a 4 series hasta 6 como máximo. Eso depende del tiempo que dispongas para entrenar. Entre 10 y 20 segundos por ejercicio. La recomendación sobre la duración del ejercicio proviene de las investigaciones de Stuart McGill, donde se evidencia que a partir de los 8 segundos de contracción prolongada de los abdominales, estos se fatigan y se quedan sin oxígeno, produciendo acumulación de lactato. Entonces, esa musculatura se comporta diferente. Son músculos al fin y al cabo. Y no debemos entrenarlos todos los días. Se van a fatigar muy rápidamente y debo darle el debido descanso para que puedan continuar respondiendo al entrenamiento. ¿Ok? Otro factor que va a influenciar aquí es el tiempo. ¿Ok? Y este va a depender del tipo de ejercicios que se realicen, de la disponibilidad de tiempo para entrenar, así como de la frecuencia del entrenamiento. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a dedicar al entrenamiento del core? Va a depender de cada persona. Si esa persona, por ejemplo, un día entrena 1 o 2 grupos musculares, pues podrá disponer tal vez de 20, 25, 30 minutos para hacer un entrenamiento del core. Pero si, por ejemplo, es una persona que entrena varios grupos musculares por hacer un entrenamiento de tipo funcional, tal vez no puede dedicar media hora al entrenamiento del core, sino solamente unos minutos, 5 o 10 minutos tal vez. Entonces, eso va a depender de varios factores, ¿sí?
Si, por ejemplo, entreno 2 veces por semana la zona media, puedo trabajar con un mayor volumen, es decir, mayor cantidad de ejercicios y repeticiones y series. Si entreno 3 veces por semana, puedo trabajar con un menor volumen, menos cantidad de ejercicios, menos series. Tipo, relacionado a la selección de ejercicios, la selección de ejercicios va a depender del nivel del participante, por lo cual debemos establecerlo previamente mediante la aplicación de alguno de los tests que mencionamos anteriormente. Entonces, si considero que la persona que estoy entrenando es principiante, la sugerencia es que hagamos los 3 grandes de Stuart McGill o de Big Three, que ya los vamos a ver un ratito. Si es una persona de nivel intermedio, podemos hacer ejercicios dinámicos e inestables. Y si es una persona de nivel avanzado, puede inclusive hacer ejercicios estáticos o dinámicos con herramientas de inestabilidad. En este caso hablamos del BOSU, de equipos de suspensión, balón suizo, plataformas como el UpCore, por ejemplo, el rodillo, el Up Roller y cosas así que generan un nivel de inestabilidad adicional. ¿Ok? Otro aspecto que debemos considerar es el volumen. Nuevamente, la cantidad de ejercicios va a depender de la necesidad de la persona, de cómo entrena, si practica algún deporte, si su trabajo es sedentario y en posiciones estáticas o si realiza movimientos repetitivos durante jornadas largas, ¿no? Entonces, fíjate, en una oportunidad yo tuve, gracias a Dios, la bendición de poder trabajar en una empresa en el área de pausas activas y gimnasia laboral, ¿no? Era el encargado, el coordinador de esa área a nivel deportivo, no solamente de deporte, sino también de trabajo de ergonomía y prevención de lesiones ocupacionales. Entonces, eran 12 líneas de producción y mi trabajo era analizar el trabajo de cada trabajador en cada línea para proponer un entrenamiento que contrarrestara el desgaste que esa persona tenía naturalmente por estar 8 o 10 horas allí y al mismo tiempo fortalecer los músculos que no estaban recibiendo atención. O sea, por ejemplo, imagínate una persona que esté una banda rodando y tenga que agarrar algo de la izquierda y moverlo para la derecha. De la izquierda moverlo para la derecha. Pero él gira hacia la izquierda sin carga y cuando va hacia la derecha está cargando el objeto y tiene carga. Entonces, los músculos de su lado derecho van a estar obviamente hipertrofiados, hipertónicos, más contraídos que los del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo debería ser su entrenamiento? Dirigido a fortalecer los del lado izquierdo también, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos que considerar, no proponer entrenamientos del core solamente por proponerlos, es decir, vamos a entrenar, hacer crunches, vamos a hacer planchas, vamos a hacer un reto de la plancha porque está de moda. No, tenemos que pensar más en especificidad y aquí esto es fundamental, considerar los principios científicos del entrenamiento y el primero de ellos es el principio de individualidad. Cada persona es diferente, tiene necesidades diferentes y por consiguiente su entrenamiento debería ser único y diferente, adaptado a sus necesidades y sus posibilidades. Y por último tenemos la progresión, que es la tasa de avance. Esta debe ser monitoreada obviamente, no solo mediante la aplicación de test específicos, sino también mediante la observación durante la ejecución de ejercicios que requieran o demanden de una gran participación del core. ¿Ok? Entonces, aparte de los tests, yo puedo observar a mi cliente o a mi alumno y ver cómo se desempeña en los push-ups, cómo se desempeña en las sentadillas, si practica levantamientos olímpicos o CrossFit, cómo se desempeña también en los movimientos con sobrecarga que involucren estabilidad del core. ¿Ok? Por ejemplo, si hacemos movimientos hacia los laterales, si su tronco se mantiene estable, todas esas cositas hay que observarlas para también determinar de manera indirecta qué parte de su cuerpo necesita atención. ¿Ok? Bien. Vamos ahora entonces con la progresión del entrenamiento y vamos a conocer algunas propuestas según el nivel del sujeto. Tenemos, de todo lo expuesto anteriormente, nos queda claro cómo planificar los entrenamientos y todas las variables implicadas, ¿sí? El FIT y UVP. Analicemos entonces el funcionamiento del core. La zona media o core, en contra de lo que se tiende a pensar,
tiene tres funciones principales. Ya hablamos de los movimientos que puede producir. Puede producir flexión, extensión, inclinaciones y rotaciones, ¿sí? Ahora, aparte de los movimientos que puede realizar la columna, tenemos que pensar en la función, ¿sí? Y es cuando surgen los famosos los antimovimientos. Es decir, la función del core es, en primer lugar, evitar la rotación. Es decir, evitar los movimientos en el plano transversal. Evitar la flexión lateral, es decir, evitar los movimientos en el plano frontal. Y evitar la extensión, es decir, evitar los movimientos en el plano sagital. Para que lo entiendas mejor. Cuando yo hago una plancha baja en apoyo de codos, el cuerpo debería estar alineado, ¿no? Firme, así como está la chava aquí de fondo. Si la cadera de la persona se cae, ¿qué pasa? Está produciendo una hiperextensión de tronco. Entonces, ella tiene que contraer los músculos necesarios para evitar la extensión. Ahora, si por el contrario, en vez de que la cadera se le caiga hacia abajo, se le va la cadera hacia arriba y hace así como una pica, ¿sí? Porque no sabe contraer glúteos, ni contraer cuádriceps, ni abdomen, ¿qué está produciéndose allí? Una flexión de tronco. Entonces, la idea es que ella utilice la musculatura necesaria para evitar que suceda ese movimiento. ¿Ok? Entonces, para niveles principiantes, como habíamos dicho, la sugerencia es los tres grandes o The Big Three del Dr. Stuart McGill. En YouTube hay un chorro de videos que explican bastante bien esto. Te recomiendo una cuenta que se llama Squat University. La persona que dirige esa cuenta, él es preparador físico, es coach y es doctor también, es fisioterapeuta. Entonces su enfoque es diferente al de otros entrenadores, ¿no? Entonces en este caso, de Big Three, corresponde a una propuesta del doctor Stuart McGill, quien es considerado una de las autoridades más brillantes en el tema de entendimiento y conocimiento de la columna. En principio, la orientación era conocer el comportamiento de la columna para reducir y prevenir molestias lumbares, pero luego se dieron cuenta que no era un tema de músculos lumbares, sino de todo el core. Y de allí surge esta propuesta de 3 ejercicios básicos para dar fortalecimiento, estabilidad y control sobre los principales músculos que se encargan de contrarrestar movimientos. Tenemos entonces el curl-up, donde la idea es generar la activación muscular necesaria sin flexionar la columna lumbar y trabaja la cadena recta anterior, es decir, toda la región anterior del cuerpo, recto abdominal, oblicuos. El Bird Dog es un ejercicio de control de la estabilidad central frente a la disociación lumbopélvica. Trabaja las cadenas cruzadas. Y el Bird Dog precisamente es ese ejercicio que estamos viendo al fondo, que está haciendo la chava aquí. Y la plancha lateral, donde se busca el control de la estabilidad central evitando la inclinación. Y trabajamos las cadenas de apertura lateral. Hablamos del glúteo mediano, bandilo tibial, cuadrado lumbar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos the Big Three. ¿Ok? Mira, tenemos acá el curl up, que es este. ¿Y en qué consiste? Este ejercicio es básico y fundamental para entender el concepto de bracing. El bracing quiere decir algo así como, es como una contracción profunda interna. ¿Ok? La idea aquí es colocar una mano bajo la espalda, elevar unos centímetros los hombros del piso, no es hacer un curl, es solamente despegar un poquito, acercando las costillas hacia la pelvis. Tú deberías poder contraer esta musculatura sin que se genere una presión excesiva de tu espalda sobre la mano. Es decir, la curvatura lumbar debería mantenerse para no generar ninguna presión extra innecesaria sobre los discos intervertebrales. ¿Ok? Entonces, el curl up consiste en hacer digamos que la cuarta parte de un crunch, sostener, mantenerme durante 10 segundos, debo continuar respirando obviamente, y relajar 10 segundos más. Subo, contraigo, mantengo 10 segundos, relajo 10 segundos más. Y así voy, ¿ok?
¿Cómo podemos progresar en ese ejercicio? Por ejemplo, despegando el codo del piso, que es un apoyo, o inclusive despegando y levantando los pies también. Este pie que está acá, levantarlo, para generar un poquito más de compromiso a nivel de esta musculatura. Pero ya con esto es básico para comenzar a reconocer cómo debo contraer esa musculatura. Luego tenemos la plancha lateral, que es esta que ves acá, donde la intención es mantener esta alineación, ¿sí?, de la columna y contraer todos estos músculos, bándilo tibial, glúteo mediano, cuadrado lumbar, oblicuos, para mantener esa postura y evitar que la cadera se caiga. ¿Ok? Hay diferentes progresiones que podemos utilizar, colocando las rodillas primero, luego extendiendo una rodilla y apoyando la otra. Eso lo vamos a ver más adelante, unos videitos que les dejé en YouTube, donde pueden ver los videos que les dejo acá. ¿Ok? Igual, el entrenamiento aquí es mantener posturas, 10 segundos de contracción, descanso 10 segundos, 10 segundos más, descanso 10 segundos, así 3 o 4 veces. Eso es una serie. Podemos hacer 2, 4 o 6 series. ¿Ok? Y por último tenemos el Bird Dog o perro cazador, que es este, donde la intención es mantener, repito, las curvaturas de la columna estables sin que haya una hiperextensión de cadera. La pierna no se debe subir más de este nivel, porque si hacemos esto hay compresión a nivel lumbar y se pierde la alineación de la columna. Entonces, en este caso, estamos evitando que la cadera izquierda se caiga y que el hombro derecho se caiga. Entonces, estamos contrarrestando los movimientos en este sentido, es decir, evitando la rotación. ¿Ok? Este músculo trabaja a nivel de la cadena recta anterior, las cadenas cruzadas anteriores, cadena recta posterior y las cadenas cruzadas posteriores. Entonces, vamos a fortalecer músculos en la parte de adelante, recto abdominal y oblicuos, y en la parte de atrás, cuadrado lumbar, glúteo y erectores espinales. ¿Ok? Bien. Luego, en el caso de que la persona sea de nivel intermedio, tenemos una propuesta que hacemos aquí en el programa HIIT Training precisamente, donde hay una serie de ejercicios que podemos hacer, comenzando desde los más sencillos hasta algunos que requieren mayor implicación musculoarticular. ¿Ok? Esos ejercicios están en YouTube. Le picas aquí y lo vas a ver. ¿Ok? Yo les voy a mandar mañana el PDF y aquí pueden observar. No voy a abrir cada uno de ellos porque vamos a ocupar mucho más tiempo. ¿Ok? Mira, ya llevamos bastante tiempo. Entonces tenemos, por ejemplo, la sierra corporal o body saw, aumento de longitud de palanca desde plancha alta con limitaciones de apoyos. Utilizamos Fitball como herramienta de inestabilidad, el Ab Roller también. Y así, diferentes opciones y diferentes variantes de ejercicios, cada uno más complejo y más exigente que el otro. Entonces, en este caso, estamos hablando de cuando trabajamos para el nivel intermedio, estos son ejercicios dinámicos e inestables para trabajar la antiextensión, es decir, para fortalecer la cadena recta anterior y evitar que la cadera se caiga. Luego tenemos, igual de nivel intermedio, ejercicios dinámicos e inestables de anti-inclinación, es decir, todo el trabajo lateral que voy a hacer para fortalecer la musculatura necesaria para evitar que mi columna se desplace lateralmente. Tenemos entonces la plancha lateral con apoyo de antebrazo y abducción de cadera, el crunch lateral, las caminatas con carga, donde tenemos la caminata de granjero, caminata del maletín, caminata del mesero, caminata del repartidor de pizza. Todos estos videitos los vas a ver luego. El Bird Dog de pie también con carga y la bisagra lateral desde rodillas. Una serie de ejercicios bastante interesantes, la mayoría con carga. ¿Ok? Y por último tenemos ejercicios dinámicos e inestables de antirrotación. ¿Ok? Donde hay una serie que utilizamos para trabajar con liga, tal como ves en el fondo allí. Ahí está Mónica con Ricardo, practicando el trabajo de antirrotación con bandas elásticas, ¿no? Con ligas. Y aquí en este caso la intención es, en algunos casos, contrarrestar la fuerza de rotación y en otros casos producirla y vencer la resistencia de la liga. Entonces aquí está también una secuencia sencilla de más o menos cómo
cómo van a seguirse los ejercicios. ¿De qué manera vamos a dosificar esto? Vamos a hacer 3 repeticiones de cada ejercicio. Si son 5 ejercicios, al final estamos contando 15, que es lo recomendable cuando hablamos de ejercicios dinámicos, ¿ok? Entre 15 y 20 repeticiones. Tenemos también la plancha lateral con remo a una mano, que es un ejercicio compuesto donde trabajamos anti-inclinación y anti-rotación. Y las diferentes formas de progresar de estos ejercicios viene siendo desde posición de pie con piernas separadas al ancho, paralelas al ancho de los hombros. Luego piernas separadas al ancho de los hombros, pero una delante de la otra, igual parado. La siguiente sería posición de split squat, que es la posición que tiene Mónica aquí. Y por último, el cuarto nivel de complejidad sería incrementar la inestabilidad apoyando rodillas y pies en el piso y alineados. Es decir, esta rodilla que está aquí, la apoyamos en el piso y la ponemos justo detrás de este pie. Entonces hacemos una línea recta así. Colocamos la rodilla acá y el otro pie acá. Y ahí, mira, hasta con una liguita de estas de las que las chavas usan para el pelo. Mueves a la persona completamente y le vas a quitar toda la estabilidad. Entonces son niveles bastante interesantes. Eso lo van a checar mejor en YouTube. ¿Ok? No abro los videos ahorita porque cuando se muestra un video acá a través de Zoom se frisea, entonces no se va a ver fluido. Prefiero que ustedes los vean después con más tranquilidad y con más calma. ¿Ok? Bien. Y el entrenamiento de nivel avanzado tiene que ver con ejercicios dinámicos también e inestables, pero en este caso con equipo de suspensión, lo que se conoce popularmente como TRX o las bandas de suspensión, y trabajar en superficies inestables. En este caso puede ser el rodillo, el BOSU, el Swiss Ball, el Ab Roller y así diferentes opciones que tenemos para generar las tablas de equilibrio, para generar inestabilidad. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una plancha estática y mira, tenemos el BOSU, que es inestabilidad en tren superior e inestabilidad en tren inferior. Entonces, ese es un ejercicio bastante desafiante, es un ejercicio estático, obviamente, pero en este caso, la superficie de donde la persona se está apoyando es completamente inestable y le da otra dimensión al entrenamiento. ¿Ok? Bien. Conclusiones. En primer lugar, tengo que aplicar un test o varios tests para saber qué necesita entrenar la persona. La idea es que yo pueda identificar qué hace falta para lograr que se consiga, qué está fallando para corregirlo, dónde hay debilidad para fortalecer, ¿sí? Es la única manera, de que el entrenamiento sea efectivo y que esté bien orientado, realizando test. Una vez que determino eso, establezco el nivel en función a lo que la persona necesita y lo que puede manejar. Ese nivel obviamente va a ir individualizado. Tengo que considerar el principio de individualidad y de sobrecarga progresiva para poder orientar el ejercicio de una mejor manera y que el ejercicio vaya en función de cubrir una necesidad que tenga la persona. No voy a hacer ejercicios por hacer, o al menos no debería hacerlo así. No es que hoy hago crunch porque quiero sacar cuadritos y bajar la panza. O sea, no, el entrenamiento del core debería ser bien orientado, ¿ok? Hay preguntas comunes que la gente a veces hace al respecto, como por ejemplo, ¿cuándo entreno abdominales superiores y cuándo abdominales inferiores? Ya como viste allí en los gráficos de la descripción anatómica, no existe una porción superior y una porción inferior. Es un solo músculo. Solo que dependiendo de la parte del cuerpo que inicie el movimiento, se va a activar más una zona que otra. Pero no existe tal cosa como abdominales superiores o abdominales inferiores. Existe flexión de tronco o flexión de cadera. ¿Ok? ¿Cuántas veces a la semana debo entrenar? Vamos a lo anterior. Va a depender de las necesidades de la persona, de la disponibilidad de tiempo. ¿Puedo entrenar abdominales todos los días? No, no deberías, porque eso va a depender de cuánto lo necesite la persona. Recuerda que también es un músculo, como lo es el bíceps, como lo es el tríceps, como lo son las piernas, ¿ok? Ahora, ¿puedo entrenar solamente una vez a la semana y ver resultados? Tampoco. Tiene que ser una frecuencia entre 2 y 3 veces por semana como mínimo. Por ejemplo, el lunes trabajas ejercicios de inclinación,
el miércoles trabajas antiextensión y el viernes trabajas antirrotación, por ejemplo. O martes y jueves, el martes trabajas anti-inclinación y antiflexión, anti-inclinación y anti-extensión, y el jueves trabajas antirrotación y anti-inclinación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ver el entrenamiento del core desde una perspectiva diferente, pero siempre orientando el ejercicio con pautas científicas, conociendo ya todo lo que tiene detrás y considerando el principio de individualidad, que es, si se quiere, lo fundamental aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, ya con esto, pues, hemos culminado el... Ahí, ¿dónde está? Hemos culminado esta primera conferencia o este primer webinar de nuestro simposio. Ya abrí el grupo, ya pueden hacer comentarios y hacer las preguntas que consideren necesarias, ¿ok? Quiero culminar aquí con esta, no digamos que frase, un pensamiento que quiero regalarles. En la medida en que podamos sumar a la vida de otros y aportar con lo mucho o lo poco que tengamos, iremos en camino a ser una mejor sociedad. La contingencia nos ha enseñado que a veces, solo a veces, el problema de uno puede convertirse en el problema de todos. ¿Sí? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por escucharme. Lamento que algunos hayan batallado con el tema de